Muy buenas tardes. Damos inicio a esta mesa técnica para el tratamiento del proyecto de ley que garantiza el derecho de niños y niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo y modifica el artículo 5, inciso 2 de la Ley 4788-12, Ley Integral de la Trata de Personas. Realmente agradecida por vuestra presencia, el doctor Javier de Jesús Esquivel González, defensor general, ministro de la Defensa Pública, en representación la doctora Lorena López, el doctor Jorge Chávez, el doctor Manuel Guanes Nicole, ¿digo bien? Nicoli. Y en la ocasión, desde la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, queremos felicitar al profesor doctor Manuel Guanes Nicoli por el nombramiento a cargo del director de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Enhorabuena, y realmente muy contenta de que usted siempre acceda a nuestros llamados y realmente valoramos mucho su sabiduría y todos sus aportes, doctor. Muchas gracias, senadora. Para mí, usted sabe que es un auténtico placer y un honor poder colaborar con todas las iniciativas que usted tiene y que ha emprendido. Así que muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. La doctora Pili Rodríguez, jueza primera instancia de la niñez y la adolescencia de la Corte Suprema de Justicia. La abogada Laura Díaz Wetter, directora general de Protección a la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Bienvenida. Doctor Giovanni Grisetti, agente fiscal, Ministerio Público. El doctor Rubén Riquelme, en su representación, la abogada Paola Argüello, la directora Auditoría de Gestión Fiscal, Ministerio Público. El doctor Eduardo Escobar Said, viceministro de Protección Integral, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ya forma parte de nuestro equipo. El doctor Eleno Quiñones, defensor del Ministerio de la Defensa Pública. Bienvenido, muchas gracias de tenerlo siempre, doctor. El doctor César Augusto Cañete, defensor penal adjunto, Ministerio de Defensa Pública. En su representación asistirá la doctora Adriana Marecos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Damos inicio a esta mesa técnica, escuchando un poco el parecer de cada uno para realmente sacar lo mejor posible este proyecto de ley en aras siempre de proteger a los niños, niñas, adolescentes de la República del Paraguay. Directora Margarita, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos los presentes. En este momento nos reunimos acá para tratar, como dijo la presidenta de la comisión, el mensaje número 2027 de fecha 10 de diciembre de 2024, por la cual remite el proyecto de ley que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a la protección ante el criadazgo. Este proyecto también fue girado a otras comisiones asesoras permanentes, que son la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, Derechos Humanos, Cultura y Educación, Equidad y Género, Desarrollo Social, Pueblos Indígenas. También, como dijo la presidenta, fueron invitadas varias instituciones a las cuales ustedes representan, y en este momento le vamos a dar el uso de la palabra a quien solicite. Damos la bienvenida al señor ministro de la Niñez y Adolescencia, el doctor Walter Gutiérrez. Bienvenido, ministro, a esta mesa técnica en aras de trabajar siempre protegiendo a nuestra niñez. Y le facilito acá el proyecto de ley. Quiero dar el uso de la palabra al doctor
Manuel Juanes Nicoli, por favor, con respecto y su parecer de este proyecto de ley. Muchas gracias, senadora. Buenas tardes para todos. Bien, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Tomado, leído, digamos, el proyecto en todos sus artículos, incluso el cuadro comparativo. Y lo primero que quisiera hacer referencia, me parece una de las cuestiones más importantes, es lo que tiene que ver con la posibilidad de que esto sea considerado un delito. Es decir, la tipificación, si vale el término, del criadazgo en Paraguay. En principio, y esto bueno, será una cuestión de analizar, yo creería que no sería necesario un proyecto de ley nuevo, una ley nueva. Quizás podría en todo caso modificarse la ley que tenemos de trata de personas, la 4.788, ley integral contra la trata de personas. Y en todo caso incluir en algunos de sus articulados a lo que haga referencia específica a la posibilidad de la sanción, o mejor dicho, de la tipificación de la conducta entendida como criadazgo. Esa sería una opción, senadora. Ahora bien, el proyecto de ley tiene mucho más que eso. Si uno lee el proyecto de ley encuentra una serie de medidas, definiciones, organismos, o mejor dicho, autoridades de aplicación que, bueno, habría que ver, porque eso sí creo que no podría entrar en la ley de trata de personas, habría que ver si eso recibe un tratamiento diferente. ¿Y por qué me voy exclusivamente a lo penal? Bueno, en primer lugar porque creo que podría yo en ese sentido ser un poco más útil por lo que respecta a mis conocimientos. No obstante, creo que hay una serie de propuestas interesantes en cuanto se refiere a otros aspectos que tienen que ver con los derechos de los niños y las niñas y la protección del criadazgo. Entonces, deberíamos, creo yo, y esto es simplemente una propuesta, separar lo que tiene que ver con la cuestión penal, incluso analizar si podemos incluir o de qué manera incluir dentro de la ley que ya se tiene, sobre todo porque en materia penal en particular y en general en cualquier otra materia, la proliferación de leyes nunca es buena, nunca es bueno, no es un buen síntoma tampoco que haya demasiadas leyes y que encima podamos entrar en la posibilidad de que estemos regulando en dos normas la misma cuestión, ¿no? Entonces creo yo, y creo que lo más sano sería trabajar en todo caso en una reforma de la ley 4.788, incluir en ella la posibilidad de la tipificación del delito de criadazgo y de manera alterna o separada todo lo que tiene que ver con el interesante propuesta que tiene que ver el proyecto de ley. Eso es todo, senadora. Gracias. Sí, muchas gracias. Le doy el uso de la palabra al doctor Heleno Quiñones. Buenas tardes a todos, gracias presidenta. Solo siguiendo un poco la tesitura del doctor Juanes, atendiendo a nuestra especialidad de que somos penalistas, digamos. Suscribo completamente lo que ha mencionado el doctor Juanes en ese sentido. Considero acertada que una modificación en relación a que esta conducta de hecho es un hecho punible, ¿verdad? Deberíamos de encuadrarlo o modificarlo en la ley de trata de personas. En el proyecto yo visualizo que justamente eso es lo que se hace en el artículo 14. Básicamente se hace una modificación del artículo 5 de la ley de trata en el inciso segundo y creo acertada esta propuesta de, digamos, poner el acento, es decir, recalcar la palabra criadazgo, que es muy propio de nuestro país, digamos, ¿verdad? Porque es una conducta tan frecuente, ¿verdad? Es una acción tan frecuente en nuestro país y que sabemos todo lo que implica ello. Si bien, como mencionó el doctor Juanes, este proyecto de ley prevé otras situaciones, otro mecanismo que sería muy difícil incluirlo en la ley de trata, pero sí, desde que se sancionó esta ley de trata, se viene hablando de la posibilidad de incluirlo expresamente como una conducta penal, esta conducta bien particular que es la del criadazgo. Entonces también suscribo ese punto de vista
creo que podríamos trabajar en ese sentido y ver si es que esta técnica legislativa de prever un artículo 14 que modifique otro artículo, otra ley es la correcta, ¿verdad? Deberíamos de ver, en todo caso, un proyecto de ley específico para tocar el punto de vista penal esa conducta y esas conceptualizaciones, porque acá lo que se hace es una modificación en cuanto a las modalidades o las conductas que podría considerarse criadazgo. Eso estábamos discutiendo acá, ¿verdad? Que actualmente como está redactada la ley de trata, no sé si podría encuadrarse el criadazgo en una servidumbre, por ejemplo, que es el término que está en la ley de trata. Pero sí considero un acierto que textualmente pongamos como una modalidad de conducta el criadazgo, ¿verdad? Entonces, también tener en cuenta esta preocupación del doctor Juanes, y que es una preocupación que también tengo, que quisiera resaltar, ¿verdad?, en este grupo de trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Quiero dar el uso de la palabra a la doctora Pili Rodríguez, que tiene una propuesta también. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Voy a hacer una breve lectura, la parte conclusiva, de un dictamen emitido conjuntamente por las Oficinas Técnicas de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia y la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia, ambas oficinas a cargo de la ministra profesora doctora María Carolina Llanes. Se hizo un trabajo conjunto justamente ya con una perspectiva del análisis de la inclusión o la tipificación del criadazgo como hecho punible. Luego de un análisis exhaustivo de ambas oficinas técnicas, estaba también el coordinador de la Oficina Técnica de Apoyo a la Niñez, el doctor Guillermo Trovato, que justamente ya desde esta mañana estuvo presente trayendo este dictamen que ya también se le adelantó al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y justamente en relación a ese análisis dentro de este proyecto de ley me permito leer la parte conclusiva del dictamen que también ya está en manos de la comisión. El Poder Judicial acompaña la iniciativa de análisis de la problemática del criadazgo infantil y de la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes. Y desde el punto de vista del derecho de la niñez y la adolescencia y del derecho penal, se señala que a fin de evitar una superposición de tipificación de conductas, pero a la vez de dar la importancia debida a la situación descrita por el proyecto de ley, se podría realizar una modificación a la Ley de Trata de Personas. Al respecto, se podría incluir la terminología criadazgo infantil, dice la sugerencia, en el artículo 5 de justamente la Ley de Trata de Personas, este artículo donde se realiza la tipificación de la trata de personas, y agregar un inciso segundo que mencione el que con el propósito de someter a otro a un régimen de servidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga a la esclavitud, así como la explotación en el criadazgo o trabajo doméstico de niños, niñas o adolescentes, captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 8 años. Esta modificación sería en virtud al principio de prevención general a fin de disuadir a las personas a cometer hechos punibles mediante la aplicación de sanciones penales y cumplir con los compromisos internacionales del Paraguay de sancionar penalmente estas conductas vinculadas a la pobreza y desigualdad, enviando un mensaje claro y firme sobre esta problemática
que priva a las víctimas de derechos fundamentales como la educación, la salud y la libertad. Firman el doctor Guillermo Trovato, coordinador ejecutivo de la OTANA, y la doctora Silvana Luraggi, secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal. Es lo que quería aportar desde el Poder Judicial. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida al doctor Trovato. Muchísimas gracias. Valoramos muchísimo su presencia. Quiero ir ya puntualizando una cuestión. En el momento que se cita tareas domésticas, se podría especificar que es no remunerado. ¿Por qué? Tengo entendido que según la ley a partir de los 16 años, una cosa así, ya se podría hacer este tipo de trabajos, 14 años, pero remunerado. Me acaba de decir el ministro, estoy repitiendo lo que el ministro me dijo. 14, 16 años, trabajo adolescente protegido. Ah, exactamente, sí. Sí, por favor. Sí, senadora, representante del Ministerio del Trabajo y coordinadora de la CONAETI, Laura Díaz. Bueno, solamente para hacer una puntualización, el Código de la Niñez y de la Adolescencia establece que el trabajo del adolescente está permitido a partir de los 14 años, pero por una ley especial, otra vez, el tema del trabajo doméstico está prohibido para adolescentes, es decir, recién a partir de los 18 años se puede trabajar en trabajo doméstico, o sea que está prohibido el trabajo de los adolescentes en trabajo doméstico. Pero el criadazgo es una situación particular contemplado dentro de las peores formas de trabajo infantil, porque aparte de ser un trabajo doméstico que está prohibido, no recibe la remuneración. Básicamente estamos hablando ya ahí de la explotación la que sufren los niños y adolescentes. Bueno, entonces esa es la particularidad con relación al criadazgo. Y mencionar también, ya que tengo el uso de la palabra, que en el marco de la sesión ordinaria de la CONAETI, la Comisión Nacional para la Prevención del Trabajo Infantil, del 19 de septiembre del año 2024, fue presentado por las proyectistas este proyecto de ley. Fue analizado por los miembros, nosotros coincidimos, estamos de acuerdo en que el Paraguay necesita una ley especial que, en primer lugar, defina lo que es el criadazgo, que establezca una atención y protección y prevención especial ante este hecho, que es una práctica normalizada en nuestro país, y también hemos coincidido que es importante que tenga la sanción, porque si no básicamente va a ser una ley que va a ser letra muerta. En este sentido, hicimos varias recomendaciones, algunas de ellas sí fueron tenidas en cuenta, pero estamos de acuerdo en que este proyecto de ley que fue aprobado en diputados requiere de ajustes y de modificaciones, ¿verdad? En particular con relación al tema de la sanción, en donde estuvimos viendo que podría ser una opción la remisión, o más bien la modificación del artículo de la ley de trata, donde, como dijo la doctora Pili Rodríguez, se modifique uno de los incisos, se incorpore la figura del criadazgo y que el criadazgo es el que tenga la sanción con pena privativa que iría hasta 8 años según el caso. Bueno, entonces, ese es el comentario del Ministerio del Trabajo y también el comentario y la inquietud de la CONAETI de que es muy importante contar con una ley especial que haga una atención integral ante el criadazgo. Una consulta, para ser más específicos y obviamente para dar todas las herramientas a la hora de juzgar este hecho, ¿se podría poner el piso de la pena? Porque hablamos y según escuché la doctora Pili Rodríguez hizo referencia hasta 8 años. Entonces considero nomás que va a quedar otra vez ahí un... Sí, doctor Trovato, por favor. Sí, muy buenas tardes, señora senadora, señor ministro de la Niñez, a
todos los compañeros presentes y compañeras también. El dictamen que estuvimos trabajando con la doctora Pili Rodríguez y que inclusive nosotros del Poder Judicial cuando nos envían peticiones de dictámenes sobre proyectos de ley, vemos la naturaleza de la cuestión e inclusive hacemos generalmente las interconsultas con otras oficinas técnicas. En este caso trabajamos con la Oficina Técnica Penal, que es un organismo muy técnico también, y a los efectos prácticos, ahí lo que debemos referir en la primera parte, en el desarrollo del dictamen que hoy compartí con la señora senadora también y es para todos. Este dictamen nosotros le enviamos al Ministerio de la Niñez en su momento. No debemos de olvidar que el artículo 52 del Código de la Niñez habla sobre el adolescente que trabaja por cuenta propia, al adolescente que trabaja por cuenta ajena, y en ese último inciso C, medio olvidado, siempre verá, refiere al niño que se ocupa del trabajo familiar no remunerado, habla de niño, ¿verdad? Eso está en el Código de la Niñez, ¿verdad? Y igualmente nosotros cuando evaluamos el primer proyecto que nos envía el Ministerio de la Niñez, estuvimos trabajando con el viceministro Walter y todo el equipo, y llevado a la parte práctica, porque finalmente los que vamos a aplicar o no en el futuro seríamos Poder Judicial, Defensa Pública y también la Fiscalía, nos encontrábamos que a los efectos de no tener una doble punibilidad y que eso sí nos crea un problema. Porque todos los que estamos aquí reunidos yo creo que sobradamente estamos convencidos que queremos lo mejor para la niñez, pero muchas veces queriendo lo mejor para la niñez creamos un problema, un doble problema, ¿verdad? Entonces por eso es que nos esbozamos y nos arriesgamos a redactar inclusive un probable artículo de ese inciso segundo modificado de la ley de trata, porque con la doctora Luraggi y también con todo el equipo OTANA llegamos a la conclusión que mucho estaba previsto en la ley de trata. Ahora, un análisis más profundo requeriría aún más dedicación, por así decirlo, pero sí, esto, señora senadora, nos llega el viernes la invitación y rápidamente empezamos a trabajar. No obstante, igual estamos aquí y todo lo que podamos aportar desde Poder Judicial, que generalmente siempre somos los que rogamos que nos den participación porque somos los que tenemos que llevar a la aplicación lo que el Congreso de la Nación sanciona y luego es promulgado, ¿verdad? Por mi parte, eso estamos aquí para cooperar. No queremos que una nueva legislación crea un inconveniente en cuanto a la aplicación futura, que es lo que estuvimos refiriendo ya en una reunión anterior, pero si le buscamos la vuelta, podríamos inclusive hacer también una reunión con la gente de Oficina Técnica Penal, que están plenamente para colaborar, todos somos Estado paraguayo, ya de hecho que de antemano vamos a tener una salida. Muchas gracias, senadora. Estoy analizando la posibilidad, como esto tiene el tratamiento este miércoles, de pedir postergación por una semana para hacer este trabajo como corresponde de manera responsable y sacar lo mejor posible. Ministro, por favor. Sí, muy buenos días. Agradezco, senadora, el espacio generado y celebro la presencia de todos ustedes. Creo que hubo una experiencia muy interesante ya cuando trabajamos en la modificación del artículo 135A y B del Código Penal, que tipifica el hecho punible de abuso sexual en niños. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, como estuvieron expresando, respecto a la realidad que hay en nuestro país respecto al criadazgo. Ni siquiera me animaría a decir los números exactos, porque lo último que tenemos es la encuesta de la EANA del año 2011 y que hablaba de que eran 46.000, si la memoria no me falla, niños que están en situación de criadazgo. Muchos lo dicen o lo mencionan como una cuestión cultural. Siempre expreso que no puede ser cultural algo como eso. Tal vez está naturalizado, ese es el concepto que tendríamos que tener. Y justamente hoy me toca, a las 17 horas voy a estar en Burú Villaroga para trabajar una respuesta que va a hacer el gobierno del Paraguay respecto a una evaluación que vino
de organizaciones internacionales sobre temas varios, y entre ellos habla y se menciona el tema o el hecho de no contar con una norma que vuelva punible el criadazgo sobre cuestiones de trata y otras situaciones. Nosotros conocemos este proyecto cómo nació ya desde diputados y hemos manifestado, bueno, personalmente no me tocó asistir, lo hicieron los compañeros integrantes del MINA, por eso que me estoy tomando también un poco el trabajo de participar en este espacio, porque no fue tomada en consideración la propuesta que se ha planteado desde el Poder Ejecutivo en esa oportunidad. La propuesta inicial que sale y que tiene media sanción en diputados es una propuesta más que bien habla de política pública, pero es muy enunciativa nuevamente. Nosotros necesitamos, para combatir este mal que aqueja a nuestros niños y niñas, un mal histórico, necesitamos que esta conducta sea efectivamente una conducta punible. Por eso es que estamos trabajando con la comisión presidida por la senadora Lizarela Valiente, y agradezco y celebro que encontramos puntos comunes y también con ustedes, según lo estamos escuchando. Así que consideramos imperiosa la necesidad de incluir el lado o la arista de la punibilidad de esta conducta. Muchas veces, y he escuchado a muchas personas hablar, bueno, no es necesario porque es una forma de trata, está previsto en la ley de trata, pero quiero que seamos sinceros acá. ¿Quién utiliza la ley de trata para aplicar y caer con todo el rigor de la ley sobre los casos de criadazgo? Y les desafío a todos, y me desafío a mí mismo a que traigamos algunos ejemplos. Eso no sucede en la realidad. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es definir expresamente la cuestión, el concepto del criadazgo en la norma, y por lo menos desde el Ejecutivo nosotros tenemos la posición también de que eso esté en forma expresa. Ahora bien, pienso también, y es muy válido la opinión de los colegas que tienen una especialidad muy interesante del ámbito penal y que desarrollan toda su carrera en ese ámbito, pero hablamos de la dispersión. Entonces pensar otra vez en cómo quedaría que aprobemos ahora mismo y que promulguemos nosotros el Ejecutivo una ley la primera ley que posiciona y visibiliza lo que es el criadazgo, y pensar a lo mejor en otro mecanismo legislativo, otra vía para modificar la ley de trata del 2012. Yo concuerdo también en la posición que dicen, pero tal vez tendríamos que buscar y encontrar un punto intermedio de poder incluir en esta propuesta legislativa, pero que haga una derogación expresa de cierto articulado de la ley de trata, justamente para no caer nuevamente en esta dispersión, de que en esta ley nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de política pública. Otra vez tenemos que arrancar otro proceso legislativo que modifique la ley de trata para volverlo punible. Entonces creo que es algo que tendríamos que analizar y que en representación del Poder Ejecutivo quiero poner y dejar sobre la mesa. Y creo que algo que enriquece mucho también la propuesta que fue aprobada en Cámara que fue aprobada en Cámara de Diputados. Nosotros queremos encontrar esta oportunidad como algo interesante para poder también sancionar lo que estaba contando la doctora Díaz Grutter, representante del Ministerio del Trabajo y de la CONAETI. Nosotros tenemos desde el año 2004, doctora, si es que mal no recuerdo, el decreto de las peores formas de trabajo, 2005, donde está el criadazgo. Pero también hay otras 20 y tantas formas que definen cuáles son las peores formas de trabajo infantil en el Paraguay. Nuevamente algo enunciativo y no existe ninguna sanción. Entonces nosotros estamos planteando también que dentro de esta propuesta legislativa podamos tener las sanciones respectivas a esas otras peores formas de trabajo infantil que son igual o incluso en algunos casos más gravosas que las situaciones de criadazgo.
mucho se cuestiona el tema de trabajo o explotación laboral infantil en la vía pública, por ejemplo. Es lo que más la gente ve y lo que más cuestiona. Y creo que debemos de ser muy finos ahí porque no queremos tampoco criminalizar la pobreza, eso tenemos muy claro. Pero yo les digo, nosotros vivimos de lunes a lunes situaciones muchas veces en las que estamos abordando la problemática. Hablo de una de ellas, de la explotación laboral infantil en calle, porque está mal dicho trabajo infantil incluso, ¿verdad? No existe el trabajo infantil. Es explotación pura y dura de niños y niñas en calle y muchas veces por sus propios progenitores, a quienes se les ofrece la oferta pública, porque tenemos que ser claros, a lo mejor hace 20 años no existía mucha oferta pública, pero hoy existe oferta pública y vemos familias que están rechazando, que están explotando a sus hijos y que están rechazando la oferta pública que le da el Estado para que sus chicos estén protegidos, estén escolarizados. Hoy tenemos programas tan emblemáticos como Hambre Cero, donde no existe excusa para que el niño no esté en la escuela. Estamos trabajando con los centros de primera infancia. Hay en casi todos los departamentos de espacio de cuidado y de protección. No podemos jamás equipararnos a 20 años atrás. Hoy hay oferta pública y la oferta pública muchas veces que nosotros estamos dando a través de los equipos de calle es rechazada porque cada niño en calle está sacando 100 a 150 mil guaraníes por día. Entonces no puede ser que el Estado no puede estar sancionando. Ahora, si el Estado no le da la oferta pública, por más que le aborde a través de los chalecos rojos 15 o 20 veces y no le da una oferta, bueno, ahí debatamos. Pero si yo le abordo, le doy la oferta pública, no accede y no tengo un mecanismo tal vez de cómo abordar esa situación, me pone a replantear un poco esto y por eso es que queremos volver un poco más efectivo ese decreto del año 2005 donde enumera las peores formas de trabajo infantil. Esa es otra propuesta que tenemos dentro de estas modificaciones que queremos hacer al proyecto aprobado en Cámara de Diputados, sin perjuicio de hablar de las diferentes políticas públicas que tienen que ser fortalecidas. La propuesta aprobada en diputados habla de crear una nueva política pública, sin embargo hay una política pública que incluso tiene una actividad presupuestaria dentro del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que es el programa Abrazo, que es el programa de lucha y erradicación progresiva del trabajo infantil en calle y otras peores formas de trabajo. Así es que esta posición queremos dar al legislativo, yo estoy del Ejecutivo, estoy de acuerdo con que podamos tener tal vez a lo mejor si los tiempos dan, de poder analizar una semana más cuál pudiese eventualmente ser la vía más adecuada para realizar estas incorporaciones que por lo que escuché estamos todos de acuerdo. Gracias, senadora. Muchísimas gracias, ministro. Y realmente este caso en particular, que es el criadazgo, está muy arraigado en nuestra cultura y está normalizado. Esa es la triste realidad. Hasta ahora yo conozco familias que consideramos buenas dentro de nuestra sociedad paraguaya y está tan normalizado este tema del criadazgo. Y en ese sentido, quiero enfatizar y realmente celebrar que el gobierno, el Estado hoy realmente da estas alternativas a los padres para que no exploten laboralmente a sus hijos. Y conocemos casos que de hecho fueron muy viralizados en el ámbito de las redes sociales, de familias, madres que ya estaban en un programa donde el Estado les ayudaba en algún sentido para que no saquen a sus hijos a las calles y de igual manera les sacaban a las calles. Y es lamentable, ¿verdad? Porque ya es una cuestión cultural que categóricamente tenemos que ser impositivos en este sentido para erradicar de nuestra cultura el explotar, utilizar a los niños para vender caramelos, hasta para meter elementos no adecuados en las canchas, porque nos escandalizamos, ministro, porque le toquetearon a un niño, pero ese niño está siendo utilizado para meter cosas indebidas en las canchas. Entonces, es ahí donde tenemos que hilar fino para no transgredir los derechos del niño y que los padres se vuelvan realmente responsables y buenos tutores también de sus hijos. Quiero proponer cuánto sigue y teniendo en cuenta lo que dice el doctor Juanes Nicoli con respecto a sobrelegislar. No
particularmente yo no quisiera cometer ese error. La siguiente propuesta. Evidentemente hace falta esta ley para visibilizar esta problemática. Entonces, promulgar esta ley, queremos sacar esta ley, pero posterior a esto, y nos quedamos con la tarea, directora, de hacer una modificación de la ley de trata del año 2005 y en ese artículo justamente hacer referencia que todo lo que tenga que ver con criadazgo va a ser evaluado de acuerdo a esta ley, a esta nueva ley. Gracias. Permiso, senadora. Quisiera antes hacer una aclaración acerca de una preocupación que tenía sobre la pena mínima o el marco penal. Justamente la ley de trata tiene previstos agravantes, ¿no? Conforme a la edad y demás circunstancias que perfectamente podría también incluirse ahí. Incluso las penas llegan hasta 15 años, cuando por ejemplo la víctima de trata tuviera entre 14 y 7 años, cuando fueran familiares y compañía, no habría problema, creo yo, en ese sentido, y utilizar las mismas circunstancias agravantes previstas en el artículo 6 y circunstancias agravantes especiales previstas en el artículo 7. Es decir, con lo cual, con la propuesta del Poder Judicial de modificar el artículo 5, automáticamente nos tendríamos que remitir al 6 y al 7. Es simplemente para aclarar esa cuestión. Y en cuanto a lo otro, yo entiendo, señor ministro, la preocupación me parece lógica. Nosotros simplemente tenemos, creo yo, como usted bien dijo, todos la misma intención, pero lo que queremos es que se hagan bien las cosas, ¿no? Y lo más prolijo posible. Porque muchas veces, lastimosamente, este tipo de circunstancias o tener dos normas que están regulando algo exactamente o algo similar puede tener dificultades luego al momento de aplicarse, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Pero también entendemos la importancia de tener un tipo penal más allá de todas las cuestiones que están previstas en la ley. De todas formas, también la ley integral de trata de personas tiene una serie de mecanismos, incluso está prevista la responsabilidad civil, subsidiaria emergente del posible hecho punible, con lo cual creo yo que podría, en cierta forma, quizás no todo lo que está previsto en esa ley, podría en cierta forma cubrir gran parte. Eso es todo, senadora. Y luego dije lo de las penas, que era una preocupación que usted tenía, que están previstas las agravantes, ¿verdad? Sí, están previstas las agravantes, por eso también pregunto, desde mi total ignorancia, como siempre. En este planteamiento dice hasta 8 años. ¿Podríamos poner? Permiso. Sí. Y perdón que me meta. Lo que pasa que así exactamente está previsto en el artículo 5, que es lo que entiendo el Poder Judicial, o la propuesta del Poder Judicial, tiene que ver. Ese diríamos, el tipo base. Luego están las circunstancias agravantes en el artículo 6 y 7. Es decir, está hasta 8 años con la descripción básica que entiendo propuso el Poder Judicial, y luego las circunstancias agravantes que están previstas en el 6 y el 7, con lo cual es correcto lo que proponen porque no sería necesario modificar nada más que el 5. Entiendo que es así, Pili, ¿no? Doctor. Sí, básicamente el doctor Warner Nicoli, como reconocido experto penal, está entendiendo la intención nuestra de no duplicar y que lleve a inclusive, ustedes sabrán que con buenos abogados penalistas muchas veces y también abogados expertos en niñez, la posibilidad de esas interpretaciones en favor del acusado, estamos a un tramo muy corto, ¿verdad? Pero básicamente es eso, y es así, ¿verdad? Por eso yo sugiero, senadora, nuevamente, en armonía con lo que refirió el señor ministro, de tomarnos un tiempo, convocarle a mi equipo también penal, la Oficina Técnica Penal, vía la ministra Llanes, y con ellos sentarnos porque es un tema que atañe a niñez, pero deriva eminentemente fuero penal. Entonces, ahí mi fuerte no es en la parte penal, pero sí entiendo la preocupación de ellos cuando llevamos eso al tapete. Sí, el doctor Eduardo Escobar. Muchas gracias, estimada senadora.
En línea con lo que refirió el señor ministro Walter Gutiérrez, nosotros hemos debatido con el ministro, acá con el doctor Ernesto y todo el equipo, hemos debatido sobre los aspectos tanto inherentes a la taxatividad, a la importancia de la taxatividad del criadazgo dentro de una legislación, que es muy importante para también lanzar una señal política del Estado, ¿verdad?, sobre la importancia que tiene el tipificar un hecho punible de estas características y la señal política que manda esto del Estado a los ciudadanos. Y por otra parte, yendo a lo más específico, ¿verdad?, yo comprendo, ¿verdad?, justamente los argumentos del doctor Juanes. Nosotros, de hecho, cuando debatimos con el ministro Walter, dijimos, ¿verdad?, esto es una forma de trata. O sea, realmente no debería existir este espacio, porque los operadores de justicia deberían estar imputando por trata de personas a las personas que están cometiendo la conducta del criadazgo, ¿verdad?, que no está hoy señalada así en forma tan taxativa. Lo cual ahí es donde yo creo que tenemos que poner un poco la lupa de si nosotros, y tomar una decisión, ¿verdad?, técnica, política, jurídica, de si vamos a modificar la ley de trata, que es una opción totalmente válida, pero también tenemos la otra opción de generar una ley especial, ¿verdad?, que es la propuesta actual, y también existe en el artículo, les cuento, ¿verdad?, el artículo 223 del Código Penal, que señala el tráfico de menores, que es un artículo de 1997, ¿verdad?, redactado en 1997, que después con la promulgación de la ley de trata del 2012, quedó medio colgado ese artículo ahí, quedó medio a la deriva, ¿verdad? Entonces, incluso ese artículo 223, ¿verdad?, se puede hacer un mix, que es una idea acá que el doctor Julio César Ortiz nos estaba señalando previo a la reunión. Incluso esto se puede volcar a modificar eso dentro de una ley especial y estaría un poco también corrigiendo un orden dentro de nuestro Código Penal, ¿verdad? Entonces, encontrar un poco algunos puntos, sin descartar, obviamente, la posibilidad de modificar la ley de trata. Pero encontrar un poco esos puntos intermedios para redactar de la mejor forma posible, porque después estos señores vamos a quedar para bien o para mal, y nosotros queremos quedar para bien, siempre lo decimos con todo el equipo, de que la redacción sea lo más feliz posible y que no contenga ninguna laguna, porque si no después en el futuro se van a acordar de nosotros que no nos tomamos el tiempo suficiente en redactar correctamente una legislación nacional. Nada más que eso, señalar la importancia también de que estén incluidas las 26 peores formas de explotación laboral infantil que tienen el decreto del 2005. Y recordar que el criadazgo es una forma de cuasi esclavitud, ¿verdad? Es una forma de esclavitud prácticamente a la que se someten a los niños, niñas y adolescentes, y nosotros ya no podemos quedar indolentes ante esta situación. Muchas gracias. Sí, le doy el uso de la palabra a los del Ministerio de la Defensa, por favor, para hacer algunas Muy buenas tardes. puntuaciones. Bueno, en lo que concierne a la cuestión penal, que me parece que es lo que se está debatiendo puntualmente, en particular nos adherimos a la postura del doctor Heleno, justamente lo que está refiriendo al respecto. Y dado que se está debatiendo justamente ahora ese punto en particular, no sé si se me permite hacer alusión a otros artículos en específico o... Adelante, doctor. Adelante. Bueno, en conversaciones con el doctor Edgar Ríos, el defensor adjunto, hay algunos puntos remarcados. Por ejemplo, el que se halla en el artículo 12, que habla de la atención inmediata a niños, niñas y adolescentes en criadazgo. Desde la Defensoría de la Niñez tenemos la postura de que, como en otros artículos se hace alusión a trámites o a procesos judiciales, es decir, que la causa será judicializada, creemos conveniente que la comunicación se haga directamente al juzgado de la niñez para que se adopten las medidas de urgencia, otorgando intervención a la Defensoría de la Niñez. Es decir, que el juzgado de la niñez pueda recepcionar también la comunicación
de cualquiera de los órganos receptores de denuncia y pueda dar intervención a la Defensoría. De igual forma, es añadir otra posibilidad, es decir, que se comunique que se derivará la denuncia al juzgado o a la Defensoría, es decir, abrir dos mecanismos, dos ventanas, ya sea el del juzgado o el de la Defensoría, justamente para la practicidad y la adopción inmediata de la medida en caso de que sea necesaria. Luego, en lo relativo al artículo, el artículo 19, que habla de las acciones de reparación a los niños, niñas y adolescentes víctimas del criadazgo. El artículo, y leo según está en el proyecto, dice: el Ministerio de la Defensa Pública impulsará los procedimientos necesarios para lograr las indemnizaciones y reparaciones que correspondan en general a los niños, niñas y adolescentes rescatados del criadazgo ante los fueros correspondientes. Mal y pronto acá se está hablando de un trámite ordinario civil, que es el juicio de indemnización de daños y perjuicios. Ahora bien, este trámite de indemnizaciones y reparaciones también puede ser llevado a cabo, por ejemplo, ante el juzgado laboral, en caso de que un adolescente haya sido rescatado de esa circunstancia. Para ese efecto se encuentra facultado el defensor en lo laboral. Entonces, aludir en forma expresa de esa manera me parece más conveniente. Así también, esta facultad de iniciar estos procedimientos de indemnización y reparaciones deberían de tenerlo los representantes legales, es decir, padres, guardadores o tutores, y en una calidad subsidiaria el Ministerio de la Defensa Pública, porque otra cuestión muy debatida también últimamente es el tema de que la Defensoría, donde no se abona por ningún tipo de servicio, le está quitando trabajo a los abogados particulares. Y de repente hacer mención de que solamente la defensa pública es la que puede promover este tipo de casos o de situaciones, va a tirar más leña al fuego probablemente. Entonces lo que proponemos desde la Defensoría Adjunta es que la primera parte de la redacción indique que los representantes legales impulsarán los procedimientos necesarios para lograr las indemnizaciones y reparaciones que correspondan en general a los niños, niñas y adolescentes rescatados del criadazgo ante los fueros correspondientes. Y un segundo párrafo. El defensor laboral podrá representar al adolescente a los efectos de la solicitud de indemnización en el fuero respectivo, en el laboral, en tanto el defensor de la niñez intervendrá en caso de que el niño, niña, adolescente no tenga representante legal. Entonces, actuando ya en una calidad subsidiaria, pero siempre la titularidad del ejercicio, la facultad de la acción en manos de los representantes legales, padres, guardadores, tutores. Puntualmente esos señalamientos, senadora. Muchas gracias. Quisiera solicitar que puedan enviar por escrito a la comisión su propuesta, pero sobre el punto que estuvo mencionando, quisiera dar el uso de la palabra al ministro que quiera hacer una referencia. Sí, ¿qué tal? Nosotros estuvimos hablando ya justamente tanto con el defensor general y con el defensor adjunto sobre la preocupación que tienen ustedes respecto a que quede como la primera alternativa el inicio de acciones por la defensa pública, y es válido, ¿verdad? Que lo puedan poner en forma subsidiaria, yo creo que eso no difiere. Ahora sí, lo de la representación laboral en el tema indemnizatorio, si es que nosotros asignamos una representación desde el fuero laboral de la defensa pública, es como que estamos validando que esa situación es una cuestión de trabajo, ¿verdad? Entonces sería humildemente, en mi punto de vista, una apreciación errónea, porque estaríamos diciendo de que prácticamente era una cuestión laboral la que se estaba dando. Debería ser más una cuestión, sí, indemnización que sufrió el niño, o en muchos casos se dan también donde no hay complicidad de los padres, ¿verdad? Su representación, que eso también es válido, ¿verdad? Pero yo creo que con el feedback que se puede hacer, así como plantea la senadora, remitir por escrito todo y poner a consideración de los diferentes integrantes de la mesa, se puede trabajar. Gracias. Para arguir nomás,
claro, de repente estaríamos regularizando una situación que es irregular. Ahora bien, esa situación se dio, más allá de que sea irregular o no, se dio. Esa indemnización, por supuesto, que es viable y es factible probablemente en el fuero civil, donde se va a hacer donde se va a promover esa acción. Pero más allá de eso, mi consideración personal, le digo, que capaz que sea errónea también, es que si esa situación esa situación laboral, perdón la redundancia, se dio, entonces, ¿por qué no también el poder facultarle que pueda promover? Que sea viable o inviable ya lo determinará el juzgado, pero por lo menos el promover ahí. Pero como le digo, son... Quiero dar el uso de la palabra, por favor, al fiscal Julio Ortiz. Muchas gracias, señora senadora. Desde el punto de vista de mi persona como representante del Ministerio Público, considero sumamente importante de que este proyecto de ley salga y que nos ayornemos a las necesidades internacionales que también exigen a nuestro país. Y en particular, si bien es cierto, como dice el doctor Juanes y el doctor Eleno, se pueden modificar algunos artículos que ya tienen ciertas palabras y es ampliar nomás o modificar algunas denominaciones. Considero pertinente de que exista una ley especial, específica, son sinónimos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la aplicación de la norma, no va a estar un doctor Juanes en la Defensoría, en IPEJU o en cualquier otra parte de nuestro país. Tampoco otros colegas avesados en la materia, en donde tengan que tener el Código Penal, la ley de trata de personas y la ley esta otra vez vigente, ¿verdad? Entonces es mejor tener una sola ley especial y que se deroguen todas las otras leyes contrarias a la misma y tener todo en un compendio, en una misma situación. Porque ¿qué es lo que pasa y qué es lo que nos molesta a todos? Que escuchamos, vemos en las redes sociales, en la prensa, hechos que suceden en alguna parte de nuestro país, en donde pareciera que los operadores de justicia no entienden la ley y a nosotros nos indigna, y es porque no manejan los códigos, no manejan las normas. Entonces es bueno que figure la palabra criadazgo, porque eso todos entendemos, no solamente los que estamos aquí, también las personas que pueden no tener conocimiento, no pueden tener estudios. Eso es importante. El código de Dalmacio Vélez Sarsfield, el Código Civil argentino, tenía, por ejemplo, unas normas donde decía, por ejemplo, qué es la usucapión, y explica, conceptualizaba lo que era usucapión. Después había otras normas que te decían lo que es usucapión. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos escuchando por las redes sociales o por las noticias? Que hace falta que el Ministerio Público saque una circular y le explique a su fiscal qué es lo que tiene que hacer. O sea, si existiese una ley así específica, donde te dice qué es lo que es criadazgo y de qué punto a pértigo, entonces ya no hay excusa. Y a ese operador de justicia que no aplica esa norma, que está explicada, que hasta un ignorante puede entender, entonces se le echa mala suerte para eso. Pero si le decís, acá tenés una ley, acá hay algo que tenés que completar, y después tenés que ir a otra ley, entonces le pones 3, 4 leyes, y entonces capaz que, perdón por ridiculizar, pero puede ser que el derecho sea mucha arena para su camioncito. Que le esfuerce, es lo que pasa. La ley, por ejemplo, el artículo 217, que habla de exposición a peligro en el tránsito terrestre. ¿A partir de cuánta graduación alcohólica es considerada exposición a peligro? No dice otra vez en la norma. Se fue a una ley que es otra vez 5.000 y algo, que habla sobre la regulación del tránsito, y tampoco dice. Después tenés que irte a otra experiencia, o sea, un sinfín de leyes que tenés que tener para una mísera norma que no se puede hacer. Porque se hace justamente eso, se completa con otra norma y otra norma y otra norma. La legislación que hablaba sobre el tema del COVID, ¿verdad? Que es una legislación que regula en los casos en que hay supuestamente pandemia. Pero la norma dice, y salió
se le absolvió a una persona que cometió el hecho punible de haber estado en tránsito habiendo esas prohibiciones, porque dijo un tribunal de sentencia, es una norma incompleta, porque no dice en esta norma COVID, pero no puede adivinar la legislación de que iba a aparecer una enfermedad denominada COVID. Pero por ese motivo se le absolvió a una persona que le gusta salir mucho en la prensa. No diré el nombre, pero comienza con Esther, su nombre. Entonces, estamos ante una situación donde se le está beneficiando a ciertas personas porque el operador de justicia no entiende. Porque parece que le tenés que decir, aparte de la norma, entre líneas, ¿qué significa eso? Entonces, yo celebro de que de aquí pueda salir una normativa, una legislación, una ley, que sea un compendio de normas que hablen sobre el criadazgo. Y que a partir de allí, entonces, el operador de justicia, que no va a ser la gran mayoría de los que están aquí, pero puede que sea yo y el doctor Eleno, entonces tengamos que hacer, pero no todos van a tener esta suerte de estar aquí. Y va a tener que operar tanto el fiscal de Asunción como el de Concepción, el del Chaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y es para ellos lo que tenemos que legislar, pero también para el ciudadano común que entienda que criadazgo está prohibido y que debe ser castigado. Por decirle, ¿qué es el abigeato? El abigeato, en síntesis, es un hurto. Pero como para nuestro país era más entendible el abigeato, cualquiera entiende lo que es abigeato, que es el hurto de una vaca. Pero si vos sacás esa norma de abigeato, está exonerado de responsabilidad el que hace un hurto de vaca. No, porque hurto también, cualquier objeto. Pero al paraguayo le gusta que se ponga abigeato, como decía el finado excelso profesor Alejandro Encina Marín, cuando justamente estaba Wolf Anchone hablando de lo que era abigeato y compañía. O sea, se estaba legislando y el profesor Encina Marín le dice, pero aquí no están legislados abigeato. Y Anchone le dijo, es que en mi país la última vaca que se robó fue en el siglo XIV, Alemania. Bueno, entonces dijo Encina Marín, no sabía lo que era abigeato, ni estelionato, ni todo lo que terminaba con ato. Eso ya lo dijo ya porque obviamente él quería defender su raza paraguaya, ¿verdad? Y no hacer normas rimbombantes que pueden ser viables en otros países. Y nosotros tenemos que legislar para nosotros, para los operadores de justicia y para el común que entienda, aunque sea analfabeto, de que criadazgo está prohibido. Por eso es que celebro que podamos hacer una ley aquí y enhorabuena. Y como dije la vez pasada, mi querida senadora, que nosotros seamos el ejemplo en el mundo y no que tengamos que estar esperando que en otro lugar se haga para que nosotros copiemos. Eso es lo que a mí no me gusta. Soy bien auténtico, bien paraguayo y no quiero más copiar. Famoso que Argentina se engripa y Paraguay estornuda. O sea, tenemos que esperar que en Argentina se haga para que nosotros podamos hacer. No, por favor, nosotros tenemos que ser el ejemplo a nivel mundial, sudamericano por lo menos, y hacer una ley y que todos nos copien, que nos tengan a nosotros como referente. Nada más, muchas gracias. Perdón si es que me extralimité en tiempo. Por favor, al contrario, doctor, yo realmente valoro demasiado tu forma de expresarte. De verdad te digo, porque yo soy la representante de ese Juan Pérez, ¿verdad? Yo soy esa Juan Pérez. Y es importante que desde el Congreso de la Nación realmente se visibilice y se dé relevancia a algo que está normalizado en Paraguay. Y es triste. Entonces, me gusta mucho, doctor, tu parecer práctico además. Sos súper expeditivo porque al final es ese administrador de justicia el que tiene que agarrar exclusivamente esa ley que vamos a sacar, Dios mediante, que sea exclusivamente para este punto. Si tenemos una ley de feminicidio, por ejemplo, y en ese sentido yo hago público mi parecer al respecto, hombres y mujeres somos parecidos, somos iguales ante la ley por Constitución Nacional, y para mí particularmente vale exactamente lo mismo la vida de un hombre o de una mujer. Digo nomás yo, los niños verdaderamente son los que necesitan leyes normativas, que sean exclusivas y específicas, porque ellos son los más vulnerables.
¿verdad? Y si las mujeres, nosotras, con todas nuestras virtudes y capacidades, tenemos leyes especiales, con más razón los niños, ¿verdad? Que son dependientes de un adulto. Y justamente porque dependen de ese adulto, a veces sufren esta práctica lamentable que es la del criadazgo. En aras de tener una mejor educación, se le lleva en una casa y quién sabe por todas las penurias que están pasando. Y hasta me emociono porque recibí mensajes en mis redes sociales. Vamos a verle el lado positivo a las redes sociales, que me dice, qué suerte, senadora, que están llevando esto adelante, porque yo sufrí esto. Yo sufrí, no dormía, no comía, tenía que hacer todo lo que me pedían y todo tipo de abusos. Entonces, quiero poner también en conocimiento que tenemos la posibilidad de postergar por una semana más el tratamiento de esta ley. Vamos a tener una extraordinaria el día 13 vamos a tener una extraordinaria por las fechas patrias. Entonces nos da ese tiempo para poder tratar en el pleno, porque tiene sanción ficta el 20. Quiero dar el uso de la palabra al doctor Trovato, por favor. Sí, senadora, nada más un punto en relación al artículo, muchas gracias, al artículo 10. Y el compañero del Ministerio de la Defensa Pública estuvo sugiriendo la posibilidad que también se pueda denunciar el hecho al juez de primera instancia, a la niñez, además de todos los otros entes, incluido la Defensoría Pública. Y en realidad, como Poder Judicial, eso sería una cuestión muy compleja, porque finalmente estamos hablando de un menor tutelado, un menor de edad tutelado, niño, niña, adolescente, y el defensor se yergue como el receptáculo inicial de la petición. Si haríamos de esa forma, tuve 9 años como juez de primera instancia, en los últimos 2 años, en 2 juzgados, en 2 turnos al mismo tiempo, si se daría esa posibilidad de denunciarle también al juez, el juez, en términos claros, aguardaría que alguien le pida algo, en primer término, y eventualmente un juez aún más rápido tomaría acciones que probablemente el defensor no esté de acuerdo y eventualmente apelaría, violando ya un principio de congruencia inclusive. Entonces el juez responde a peticiones procesales, en este caso hechas por parte del que lo representa en ese momento, y es más, como en los casos de terapia intensiva, muchas veces el defensor, antes inclusive de poder redactar un escrito para el juez, ya está tomando acciones. O sea, antes inclusive de poder redactar un artículo o un escrito para presentar al juez, obviamente eso de madrugada no vamos a poder, ya está tomando acciones de protección. Entonces, habría esa posibilidad que también, no es que el Poder Judicial no quiere tomar la denuncia, no, estamos para tomar todas las denuncias. Para los efectos de ordenar el debate, el defensor público ingresa la denuncia, sobrada experiencia de trabajo tenemos con los defensores públicos en todo el país, y al ingresar la denuncia le pide al juez, quiero esto, lo otro. Si se denuncia, y hasta es más, se podrían denunciar en las dos partes y ahí se estaría creando otro caos. O sea, mucho cuidado nomás con eso, ¿sí? Solamente eso, más que nada, senadora. No le estoy consultando nomás acá al ministro si de hecho el Ejecutivo no tiene esas ciertas atribuciones a la hora de recibe y deriva. ¿Podríamos incluir ya dentro de esta ley esa reglamentación o no? Pregunto técnicamente. ¿Cuál específicamente, senadora? Ante una denuncia para el rescate de este niño, ¿se necesita exclusivamente una orden judicial o se podría hacer? Sí, eso es lo que... Sobre el punto puedo mencionar algo, ¿verdad? En relación también a lo que dice el doctor Guillermo Trovato. Acá no es una cuestión de querer hacer o no querer hacer. El proyecto inicial se remite para el proceso y abordaje de las situaciones de criadazgo, la aplicación de la ley 6486/20, que en su momento cuando fue promulgada, que es de la
justamente el derecho a vivir en familia, las medidas de cuidado alternativo y la adopción. Y cuando esa ley, justamente viendo las situaciones, porque acá qué es lo que siempre queremos, es acortar caminos. Y en el marco del principio también de la revictimización, que es el norte en este tipo de situaciones, es de cómo poder actuar con debida diligencia sin tantas vueltas. Obviamente que vamos a recibir, pero ¿cuál fue el espíritu cuando se abordó la ley 6486 y modifica en esa misma ley el artículo 5 del Código de la Niñez, cuando una forma de decir le empodera a la defensa pública de la niñez y la adolescencia al recibir, poder verificar, irse, como yo digo, con ese superhéroe por el niño, ver qué necesita y ya le da, conforme el artículo 30, que es el proceso que va a utilizar este proyecto de ley, poder tomar medidas rápidas y comunicar al juzgado de la niñez en 24 horas. Si bien el juzgado puede recibir también, pero no va a tener, va a tener mayor, diligencia, cercanía e inmediación a través de la defensa pública y obviamente ya después el juzgado para hacerlas, ya ratifica, ya ahí recién le da su impronta judicial. Pero acá lo que yo creo que el espíritu es dar respuestas urgentes y con todo lo que hizo la defensa pública de tener teléfonos 24 horas, de tener defensores de niñez 24 horas, de tener recursos, de tener todo eso para ir en ese pronto auxilio y después ya seguir trabajando concatenadamente como dice la ley. Eso nada más. Muchas gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra la doctora Paola Argüello del Ministerio Público. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para agregar un poquito a las acotaciones que ya hizo el doctor Ortiz, desde la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, estuvimos analizando el proyecto prácticamente en base a la parte que le toca al Ministerio Público, ¿verdad? Y quería agregar dos acotaciones. Primero, la necesidad de definir correctamente lo que es el criadazgo, ¿verdad? Viendo que en el proyecto habían varias propuestas, nos pareció más acertada la definición que propuso el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Más concreta. Y en base a esa definición hicimos como una suerte de ensayo de lo que se podría incluir como conducta punible directamente, o sea, que esté relacionado directamente con lo del criadazgo. Y les quería leer, ¿verdad? Como una suerte de ensayo de lo que preparamos, que es corto y es exclusivamente con relación al criadazgo. Y se será castigado con la pena privativa de libertad de hasta 8 años, que vamos a hacer sería como nuestro tipo, ¿verdad? Base. El que reciba a un niño, niña o adolescente en el seno de su familia y lo sometiere a un régimen de trabajo doméstico o trabajo en empresas familiares no remunerado o en condiciones de explotación. De por ahí podría ser una opción incluirla como conducta punible y de igual forma se debería de trabajar en la modificación del artículo 5 de la ley 4788 para que no haya como una suerte de enfrentamiento entre ambas. Al menos si se va a separar el hecho como punible de criadazgo de lo que es de lo que ya dice el artículo 5 sobre trata de personas en el inciso segundo. Es una opción que quería poner a consideración de todos. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Quiero hacer un paréntesis, por favor, al análisis que estuvimos planteando. ¿Quiénes están conectados? El senador Chase, la senadora Hermelinda. ¿Me pueden poner en la pantalla, por favor? Sí. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes también a las autoridades presentes. Estuve escuchando detenidamente, atentamente todas las exposiciones y realmente, y estuve mirando la definición de lo que es trata de persona, de lo que en relación, haciendo un paralelismo también de lo que es
el criadazgo. Y no me recuerdo quién de ellos había manifestado también que trata de persona donde se utiliza el poder para solamente que hay otros aspectos, pero el criadazgo también es utilización de poder. Y cuando estaba manifestando de que el poder ejecutivo, a través de Hambre Cero, a través de instituciones también, ponen a disposición de estas personas para acudir a ella y no acuden, y es aprovecharse también de estos niños y niñas. Entonces, creo yo, presidenta, de que es importante afinar un poco más el proyecto y para que una vez aprobada la ley, en la reglamentación se pueda, o no sé si dentro del proyecto también ya ir las sanciones que corresponden, porque es un tema importante, es un tema delicado, es un tema muy sensible y existen mucho criadazgo que realmente en donde hay abusos en niños, niñas, adolescentes que viven por necesidad. Pero sin embargo, tanto la familia callan y se aprovechan de la situación también para recibir una remuneración monetaria. Entonces, muy importante el proyecto, presidenta, y es importante afinar y ya tener en esto, o yo no sé si la modificación, porque el criadazgo es una cosa y el trata de personas es mucho más amplio que un criadazgo. Entonces, especificar muy bien si vamos a aprobar el proyecto de criadazgo, especificar muy bien en los articulados, atender y ver cuáles son las instituciones responsables para la reglamentación posterior y cuáles serían las amonestaciones correspondientes y a través de qué institución se cumpliría esto. Gracias, presidenta. Quiero poner a consideración. Sí. Sí, doctor, por favor. Sí, quisiera más volver al punto importante que es el tema de la indemnización. Viendo un poco el espíritu de la ley de trata y nuestro Código Procesal Penal, justamente si vemos la ley de trata, en el artículo 17 habla de la responsabilidad civil emergente. Como sabemos, el principio básico es que toda conducta penal, todo hecho punible también genera una responsabilidad civil, es decir, la posibilidad de que la víctima pueda resarcirse en el perjuicio que le haya ocasionado el hecho punible. El espíritu del Código Procesal Penal vigente es que esa indemnización se pueda plantear inclusive en el propio proceso penal, es decir, no ir a un proceso civil, sino que exista la posibilidad que el propio tribunal de sentencia, al momento de aplicar una condena, una vez que esté firme eso, pueda aplicar al condenado la indemnización correspondiente. Lo que trae nomás la ley de trata es que en el artículo 17 dispone que en caso de trata el tribunal de sentencia puede imponer la indemnización al condenado, pero a petición de parte. Y si conectamos eso con el Código Procesal Civil, dice que la indemnización lo puede solicitar el querellante o el Ministerio Público. Y si nos encontramos en un caso de niño que probablemente no va a tener el recurso para poder querellar, estaríamos en manos de que el Ministerio Público sea lo suficientemente proactivo a los efectos de solicitar al tribunal la aplicación de una indemnización a favor de la víctima, ¿verdad? Y ahí es que en la defensa pública se ha hablado siempre de una preocupación desde el punto de vista legislativo de hablar de, aunque parezca contradictorio esto, de la defensa de víctimas, es decir, la figura del defensor de víctimas, porque nosotros por ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública no podemos de ningún modo patrocinar a alguien que pretenda ser querellante. Solamente en este caso de trata estaríamos al que está cometiendo trata, le estaríamos defendiendo como defensa pública, pero no
a la víctima. Tenemos una excepción que es la ley 5777 de violencia contra toda forma de violencia contra la mujer, que tenemos la figura por ley del defensor especializado. Por eso es que también se habla de la posibilidad de crear la figura del defensor de víctimas, especialmente atendiendo a esta figura, a la ley de trata de personas, porque estamos, reitero, sujetos a la posibilidad de que el Ministerio Público pida una indemnización a favor de la víctima. Entiendo que el espíritu de esto es no ir a un proceso civil y empezar a discutir ahí quién es el capacitado para patrocinar a la víctima, sino como dijo la doctora Pili, acá lo que queremos es prontitud, rapidez, no hacer todo un juicio atrás, sino en el propio juicio penal pueda ya acceder a la indemnización por lo importante que es esta indemnización. Porque si vemos el objetivo de la indemnización es seguir la terapia psicológica, etcétera, costear todo eso, todo lo que implica una víctima de trata, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que tener el foco aquí, porque ¿quién sería el defensor? La figura, establecer bien la figura del defensor que va a intervenir en ese proceso a favor del niño, porque el defensor penal ordinario no lo puede hacer. Y también lo que refirió el ministro, estamos en un caso particular, y lo estaba comentando con el doctor Juanes, en donde, como se habló en el dictamen, los padres, en cierto modo, podrían tener cierta participación en el hecho punible, complicidad, instigación, le podemos buscar el hecho allí, ¿verdad? Si vemos la ley de trata, en caso de niños, en el artículo 36 dice, si la víctima es un niño, el juzgado de la niñez y la adolescencia ha pedido el defensor del niño, niño o adolescente, designará un tutor para que represente sus intereses. Si tenemos el caso de que el papá está o la mamá está con cierto grado de participación, ¿verdad? Pero sí es un tema que hay que poner el foco en quién va a representar los intereses de ese niño víctima. O lo dejamos todo al Ministerio Público como está en el Código Procesal Penal, que puede requerir la indemnización a favor de la víctima, o creamos una nueva figura de un defensor, ¿verdad? No sé si podría ser el propio defensor del niño que pueda intervenir en el proceso penal, ¿verdad? Pero sí es un tema importante. Muy buena premisa, doctor. ¿Cómo sería eso, ministro? Habría que ver, es muy interesante lo que plantea el doctor, ¿verdad? Y deja ahí una cuestión abierta también. La mayoría de los casos, para no decir un 100% de criadazgo, obviamente hay complicidad de los padres. Ahora, hay que analizar también, por un lado está la cuestión de la indemnización económica, que creo que es muy, muy interesante que se pueda definir cuál sería la vía, si es a través de como una suerte de reparación en el ámbito penal, me van a corregir si es el término correcto, una reparación del daño, ¿verdad? O bien, por otra vía, yo estoy de acuerdo con que no vayamos por la vía más larga, conocemos los procesos civiles que son extremadamente extensos, un juicio de indemnización de daño y perjuicio es un juicio de conocimiento ordinario que tiene plazos realmente excesivos, pero por otra parte lo que entiendo que te estaba preocupando un poco también, senadora, es si la Defensoría o el Ministerio de la Defensa Pública va a tener que, en virtud a la ley 6486/2020, trabajar en lo que estaban mencionando, que eran las medidas de protección de la víctima. Ahora, la reparación del daño sí creo que es motivo para analizar y debatir, pero me parece importante dejar plasmado esto entonces en todas las recomendaciones que se vayan a plantear. Si me permiten, por favor, los senadores Ermelinda y Natalicio Chase, por favor, quiero poner a consideración el dictamen a favor de este proyecto de ley con modificaciones. Si me pueden poner en la pantalla para ver el sentido de su voto. Señora Ermelinda. Presidenta, quiero aclarar, en algún momento escuché que usted dijo que necesitaba la postergación del mismo, o usted lo va a plantear en plenaria. Sí, estoy planteando cuánto sigue, senadora. Vamos a seguir trabajando en estas modificaciones que vamos a presentar el lunes, pero quisiera dictaminar ya con estas modificaciones, que obviamente vamos a estar de acuerdo para presentar en la extraordinaria que vamos a tener lugar el martes 13
porque después tenemos feriados por las fiestas patrias. Sí, presidenta. Como hemos dictaminado en el mismo sentido, con modificaciones, además, ayornándonos desde la Comisión de Educación a la Comisión de Así Niñez. mismo. Pongo a Así consideración la mismo. aprobación con estas modificaciones que estamos realizando para votar, por favor. El senador Chacer, Melinda y Pipo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, colegas. Bueno, siguiendo un poco con nuestra mesa de trabajo, quiero poner a consideración, para no robarles más su tiempo, que realmente yo valoro muchísimo que estén haciendo patria en este sentido. Quisiera, con permiso de ustedes, incluirles en un grupo de WhatsApp en donde vamos a estar enviando absolutamente todas las propuestas que tienen que ver con lo que trabajamos con la doctora Pili Rodríguez y con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, así también el parecer de la Corte en la persona del doctor Trovato, y a partir de ahí sacar ya un proyecto de ley exclusivo de criadazgo, que se va a hacer referencia en la ley vigente, pero que va a tener su exclusividad con esta ley, teniendo en cuenta también el pragmatismo que estuvo mencionando el doctor Ortiz. No sé si les parece otra sugerencia más práctica para no robarles mucho su tiempo. Doctor Eduardo. A mí, Pequeña aclaración. Sí. En cuanto a lo que tiene que ver con el tipo penal, va a estar entonces en la ley específica de criadazgo, ¿es así? Si no, no va a ser la modificación del delito de trata de personas. Así Esa es la mismo. idea. Así Para poder mismo. adaptar simplemente. Puede incluso estar acá y modificar el artículo 5º, pero desde acá. Sí, es una opción que también se podría dar. Sí. Yo creo que eso es interesante como para que esté bien Hay dos visibilizado. opciones, o sea, perdón. Sí, adelante. La de modificar el artículo 5 y ahí incluir un inciso que hable específicamente del criadazgo, o directamente hacer un tipo penal específico, siguiendo un poco la lógica del doctor, que es aceptable, ¿no? Que cuando más claro, específico, seguramente no va a ser lo mejor, pero se podría intentar trabajar de esa manera. Sobre todo, estaba viendo que hay algunas diferencias, que podría haber alguna diferencia brevemente, con lo que dice la ley de trata, que sobre todo habla de que el ámbito de aplicación es nacional y también internacional, cosa que en el criadazgo creo que no se da tanto, ¿no? Y es más, en cierta forma también vinculado al crimen organizado. Digo, pensando en voz alta, la justificación de por qué existe hoy en día un tipo penal específico de criadazgo y no encaja dentro del delito de trata, es simplemente eso. Y ya vamos a tener una ley para exportar, entonces, como dice el doctor Ortiz. Y considero además que visibilizar esta práctica, que es realmente una tradición en Paraguay. Hay que decirlo, es así. Y créanme cuando les digo que esto ocurre, y ojalá la ciudadanía sea consciente y vaya denunciando, y una vez que se tengan la reglamentación, los que incurran en esta actividad sean sancionados como corresponde. Bueno, entonces quedamos entonces en la conformación de este grupo de WhatsApp, para estar también un poco intercambiando el parecer de la Corte, del Ministerio, del Ejecutivo, así también el trabajo que realizaron desde la Defensoría, y poder sacar un proyecto de ley exclusivo que pueda sancionar el criadazgo en Paraguay. Muchísimas gracias, buenas tardes.